Bueno, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Muy conocido para nosotros, hermanos. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo le he puesto como título a este sermón de texto: nacer de nuevo. El arrepentimiento es símbolo de qué? De cambio, hermanos. El arrepentimiento en Dios es qué cosa? Es bendición para nuestras vidas. Nosotros, como cristianos, tenemos que entender la palabra. Acá el apóstol Pedro nos está hablando de un arrepentimiento, pero no un arrepentimiento en el mundo, sino un arrepentimiento en Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros, y sabemos que nos ha pasado en nuestra vida, y sigue pasando en la vida de nuestras familias, que muchas veces estamos en vicios, y nosotros decimos: bueno, yo ya no lo voy a hacer más, me arrepiento. Le dice al papá, a la mamá, al primo, al amigo: yo me voy a arrepentir. Es verdad, uno lo expresa, pero ese arrepentimiento puede durar un día, puede durar una semana, un mes, años. Pero acá el Señor nos habla de ese arrepentimiento espiritual. Ese arrepentimiento que va más allá de tu conocimiento, mi conocimiento. Dios quiere que verdaderamente nosotros entendamos esto. Porque en este sermón de texto se va a hablar del arrepentimiento, se va a hablar, digamos, de perdón de pecados, que es el bautismo, y se va a hablar del don del Espíritu Santo. Eso, hermanos, es muy importante que ustedes sepan por qué estamos en este lugar. Amén, hermanos. En este sermón de texto, que Dios nos llama al arrepentimiento, al bautismo para perdón de pecados y al bautismo del don del Espíritu Santo, son puntos claves, son puntos importantes en nuestra vida. Y nosotros lo vamos a captar en el libro de Juan, capítulo 3, que habla de un hombre, de un fariseo, conocedor también de la ley de Moisés. Era un principal, dice, de ese lugar. Y este hombre se llamaba Nicodemo. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Que este hombre dice que veía cómo Jesús hacía milagros. Este hombre veía que Jesús sanaba al ciego, lo hacía ver; al sordo, Dios lo hacía escuchar; al cojo, Dios lo hacía caminar; personas endemoniadas, Dios lo libraba. Y este hombre quedó impactado, admirado de lo que Jesús hacía. Y como él no quería que sus amigos, sus compañeros lo vieran de su congregación, él dice la palabra que él lo buscó en la noche. Y sabemos nosotros por la palabra que Jesús no tenía un hogar establecido. Él siempre reposaba en las casas de sus discípulos. Dice que una determinada noche este hombre lo siguió, Nicodemo lo siguió a Jesús, y vio que había entrado en ese lugar en la noche, porque él fue en la noche. Vio que entró y él dice que tocó la puerta. Y abre Jesús y le dijo Nicodemo: Rabí, sé que has venido de Dios como maestro, le dice. Y todas las cosas que tú haces, esos milagros, solamente lo hace Dios, y Dios está en ti. Así lo veía Nicodemo. Pero Jesús sabía cómo se encontraba esa persona, porque él dice que él conoce tus pensamientos. Jesús sabía que él estaba en ignorancia, más allá que conocía la ley de Moisés. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del espíritu, el que no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Primero dijo eso. Si ustedes comienzan a pensar cuando él dijo que hay que nacer de nuevo y así vas a poder ver, porque habla de la vista, está hablando del arrepentimiento de la persona. Él quería, y nos da a entender nosotros que tenemos que buscar primero el arrepentimiento, porque cuando nosotros venimos a un lugar, en este caso a un lugar evangélico, venimos con muchos problemas, ¿o no es así? Diferentes problemas. Al no encontrar solución en las partes, digamos, del mundo, en los lugares,
venimos a este lugar y comenzamos a pedirle a ese Dios que ellos no lo conocen, a pedirle que por lo menos tengan una esperanza. Entonces cuando uno viene ahí, por eso que Jesús primeramente quiere en tu vida el arrepentimiento. Uno nace primero en arrepentimiento, porque cuando tú comienzas a cambiar, comienzas a darte cuenta que ya no eres el mismo, la misma. Ahí está la clave también, digamos, de que uno está naciendo. Se está dando cuenta que las cosas que uno hizo no estaban bien. Por lo tanto, uno comienza a cambiar. Ahí comienza ese nacimiento en la persona. Amén. Entonces, cuando uno se da cuenta que está mal, uno tiene que reconocer que uno es pecador. ¿O no es así? Uno tiene que entender que existe un Dios que lo puede a uno perdonar. Y cuando uno ya se encuentra en esa postura, es cuando uno comienza a nacer en el arrepentimiento. Si vamos a la palabra, Juan el Bautista bautizaba en agua, pero también para arrepentimiento. Porque dice la palabra que iba a venir uno más mayor que él en la parte, digamos, de condición espiritual, y que no era digno, él dice, de desatar las sandalias de Jesús, porque sabía que él era el Señor. Por eso, hermanos, qué importante saber que cuando uno viene a la iglesia hay que tener ese deseo de arrepentirse. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Como le decía, en el mundo uno se arrepiente, pero nuevamente uno vuelve a lo mismo. Pasan los meses, años y vuelve y cae en lo mismo. Ese arrepentimiento no perdura. Ese arrepentimiento no tiene fuerza espiritual. En cambio, el arrepentimiento en el Señor es todo lo contrario, es para siempre. Por eso que el Señor quiere que no tengamos arrepentimiento verdadero. Cuando Dios le decía, por medio de este profeta Isaías, al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Oí cielos y escuchá tu tierra, hablaba Isaías al pueblo de Israel. Porque habla Jehová, le dice, miren, dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, no tiene entendimiento. Mi pueblo por eso perece. Hermanos, démonos cuenta, cuando uno verdaderamente no se arrepiente como tiene que ser, vamos a tener problemas. Y es más, el Señor le dijo al pueblo de Israel, por medio de Isaías, por más que tú me levantes las manos, yo no te voy a mirar. Por más que dupliques la oración y quieras impactarme a escucharte, no te voy a escuchar. Mientras que uno verdaderamente no se arrepienta. Uno tiene que arrepentirse verdaderamente de adentro para afuera. Jesús, ¿qué le decía a los judíos? De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, nosotros muchas veces caemos en esa trampa. Nosotros como cristianos caemos muchas veces en esa trampa. Y decimos que nos hemos arrepentido, pero no nos hemos arrepentido todavía. Hay áreas que todavía están guardadas ahí y Dios lo sabe todo, hermanos. Por eso es importante saber, hermanos, que primero tenemos que arrepentirnos. Amén. Entonces, cuando dijo esto Nicodemo, cuando Jesús le dijo de que tenía que nacer de nuevo, Nicodemo se quedó ahí pensando y después le dijo, ¿acaso uno siendo viejo tiene que regresar al vientre de la madre para nacer de nuevo? Y el Señor se daba cuenta, digamos, la necesidad que tenía Nicodemo. Y esta parte es muy importante. Las tres son importantes de estos versículos. Pero acá ya Jesús lo declara. Digamos, declara su nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros. Cuando le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino del Señor. Hermanos, acá nos vamos a detener un momentito. Dice su palabra que hemos leído
que uno tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados, ¿verdad? Ahora preguntémonos nosotros, hermanos, preguntémonos y pensemos un momentito. ¿Ustedes creen que en el mundo que argumentan, ellos argumentan que son hijos de Dios y que Dios lo ha perdonado? ¿Ustedes creen que tiene validez eso para nosotros? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque en el mundo cuando uno está, como le digo, uno le dice, Señor, perdóname. Pero ellos lo hablan de una manera, digamos, rutinaria nomás porque tienen esa base de conocimiento nada más, pero no hablan con la convicción. El arrepentimiento que Dios quiere es que sea con conocimiento, hermanos. Nosotros nos arrepentimos con conocimiento ahora. Sabemos que hay un Dios vivo. Ellos, sin embargo, lo piensan de esa manera. Y nosotros sabemos que eso no es cierto. Porque, ¿cómo sería si nosotros le decimos al Señor así, si no nos hemos bautizado? Señor, yo sé que tú ya me perdonaste y listo. Si fuese así, estaría de más que uno se bautice, hermanos. Uno se podría bautizar. ¿Para qué el bautismo? Entonces el Señor sería mentiroso. Y hay gente que dice que es buena, que no hace mal a nadie. Y he escuchado, por más que digan que es buena y por más que tengan una vida muy buena, Dios quiere que uno se bautice, que tiene que nacer de nuevo. Porque es la herramienta o es el único mandato en donde uno puede ser hijo de Dios. No hay otra salida, hermanos. Para que Dios perdone tus pecados, te lo digo, iglesia, tú tienes que nacer de nuevo. Si no, no. Hermanos, la palabra es directa y sencilla si uno lo toma para uno. Uno tiene que nacer de nuevo para que Dios pueda perdonar tus pecados. Si no, no. A veces dicen, no, Dios ya me perdonó. No, no es así. Si fuese así, estaría de más, hermanos, que nosotros estemos bautizando. Por eso es importante que uno conozca al Señor. Amén. Ahora, cuando uno está hablando del bautismo en agua, que es para el creyente, esa es la manera, digamos, de dar testimonio en manera pública, de la unión tú con el Señor. Y este bautismo es más trascendente, tiene más validez que cualquier ceremonia religiosa, el bautismo en el Señor, si uno lo ve. Ahora, como le decía, cuando uno se bautiza, ya la promesa de Dios se cumple, de Jesús, el nuevo pacto. El bautismo en agua es la promesa del nuevo pacto, hermanos. Por eso cuando uno es sumergido, digamos, bajo el agua, dice que uno queda sepultado y muerto, ¿verdad? Muerto ¿a dónde? A nuestra vieja vida. Y luego nos levantamos de esas aguas simbolizando la resurrección de nuestra vida. Por eso, muerte, sepultura y resurrección tuvo el Señor. Y ese mismo detalle, digamos, lo hacemos nosotros cuando nos bautizamos espiritualmente o simbólicamente. Es muy importante, hermanos, eso que nosotros sepamos. Por eso es que su palabra lo confirma, hermanos. Miren lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Miren la importancia de nacer de nuevo. La importancia de reconocer que hay un Dios verdaderamente que nos ayuda, que nos acaricia, nos mima, nos abraza. Qué importante, hermanos. Y hay que entender otra cosa, hermanos, que el bautismo no es opcional, es un mandato de Dios. ¿O no es así, hermanos? Por eso que Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, esta palabra es muy fuerte si uno lo toma en un sentido espiritual. El que creyere, dice, y fuere bautizado, cuando si tú crees verdaderamente que hay un Dios vivo y eres bautizado, vas a ser salvo. Y el que no cree va a ser condenado. Nosotros tenemos muchas familias hoy en día que no quieren aceptar al Señor Jesucristo. Y ellos no saben que están condenados, porque están en la ignorancia. Están en la ignorancia nuestras familias. Muchas personas hoy en día están en ignorancia. Sabemos nosotros por la palabra, y lo dice, digamos, en las epístolas de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo pueden creer? El mundo entero está bajo Satanás. Entonces nosotros es un privilegio
haber salido de ese mundo para estar en este lugar, en este mundo que es de Dios. Es muy importante eso, hermanos. En este sermón de texto nos habla que para ser salvos debemos ser bautizados, pues por medio de la inmersión del bautismo testificamos ¿qué cosa? De que nosotros nos desligamos, digamos, para siempre de nuestra vieja vida. Y cuando uno sale, digamos, de esas aguas, manifestamos nuestra consagración al Señor. Cuando uno ya sale, digamos, de ser bautizado, uno es una manifestación de nuestra parte nosotros al mundo, porque ya vivimos en Cristo, ya no vivimos para el mundo, sino para el Señor. En el momento de la salvación, cuando nosotros reconocemos que hemos recibido al Señor en nuestra vida, es cuando, o sea, en forma literal, nosotros estamos incluidos en la muerte, la sepultura y resurrección del Señor. Por consiguiente, el cristiano, en caso de nosotros, somos, digamos, experiencia verdadera cuando evidenciamos ¿qué cosa? El nuevo nacimiento a las personas de nuestra vida en Cristo. O sea, la nueva manera de vivir. Nosotros tenemos que marcar la diferencia con el resto. Por algo hemos dado ese paso de obediencia. Ahora, yo les quiero preguntar esto. Si nosotros decimos que amamos a Jesús, entonces nosotros tenemos que ser obedientes a sus mandatos, ¿verdad? Y el Señor nos dice en el libro de Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Guardamos nosotros sus mandamientos del Señor? Yo creo que muchas veces nos salimos de esa línea recta. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, hermanos. Vamos a salirnos de alguna manera, no vamos a salir. Acá no estamos para condenar, pero vamos a tener deslices en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Estamos en este mundo. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, porque ya somos hijos de Dios. Pero mientras vivamos acá, vamos a tener deslices. Porque el Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y nosotros, para guardar sus mandamientos, Señor, hay muchas asperezas en esta tierra que nos desliza y caemos en trampas que nos pone el enemigo. Por eso que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que estar en comunicación con Dios, en comunicación con los hermanos, porque somos cuerpo de Cristo. Esa es la única manera para poder entender la palabra. O no me digan que ustedes no tienen inconvenientes dentro de su vida. Yo los veo a todos santos así con su aureola, no creo. Todavía. Ni yo mismo, porque de repente una aureola blanca, no. También tengo mis cosas. Como dice el Señor, el que tire la primera piedra, quien no comete pecado. Hermanos, vamos a cometer indolencias dentro de nuestra vida. Vamos a caer en cosas. Lo importante es reconocer y no volverlo a hacer los demás de nuevo. Eso hay que entender. Es reconocer que uno se equivocó y no hacerlo de nuevo. Porque ese es el trajinar del cristiano. Dice que, y se hablaba ayer en los estudios, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? De valentía. Pero ¿cómo vas a tomar toda esa valentía? ¿En base de qué? En base de la palabra. En base de la reunión que te agrupas con los hermanos. Porque, hermanos, si nosotros venimos, ya te discipula el ministro, el hermano te discipuló, listo, sí, ya me bauticé, gloria a Dios. Y quedaste ahí, y solamente vienen los domingos. No tiene efecto. Vas a tener problemas. Porque Dios no nos dice que hagamos eso. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice el Señor. Dios nos ha llamado para que nosotros entremos en su viña y comencemos a pastorear las ovejas. Porque piensen ustedes, nuestras familias, cómo se encuentran. Están sin Cristo, están sin esa promesa viva que Dios nos ha dado a nosotros. Ellos no lo tienen, y es muy triste cuando parten, cuando se van de esta tierra, lo peor que puede pasar, porque uno se siente triste en el espíritu, saber que no aceptó al Señor Jesucristo. Juan lo dice claramente, dice el Señor, yo estoy en este mundo, yo hice este mundo, y el mundo no me quiere conocer, ¿verdad? Dice que vino a los suyos, al pueblo de Israel, y no lo recibieron. Mas nosotros, hermanos, que hemos recibido, recién somos hijos de Dios. Cuando hemos entrado a ese bautismo, mira, hasta para eso hay que entender, hermanos. Porque muchos dicen en el mundo que son hijos de Dios. Sin embargo, ellos no lo son creaciones de Dios nada más. Porque todavía no han dado ese paso de obediencia. Hermano, el bautismo
en nuestro Señor Jesucristo es muy determinante para el cristiano. Es muy, muy importantísimo para el cristiano el bautismo en el nombre del Señor, porque se va a invocar ese nombre, que es sobre todo nombre. Más adelante, con las maestras que le va a ir enseñando, van a entender por qué el nombre de nuestro Señor Jesús en nuestra vida tiene mucho poder. Ahora, cuando nosotros decimos que amamos, dice que nosotros primeramente tenemos que ser obedientes de la palabra de Dios. Dejemos de ser ya oidores y seamos hacedores de su voluntad para poder hacer la obra. Hermanos, ustedes me entienden lo que les digo. No solo oidores y hacedores, ponernos al servicio del Señor en lo que tenemos que hacer. Porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que de gracia tú recibes, de gracia tenemos que dar también nosotros. Si tú recibes bendición, vas a recibir bendición también la persona que tú vas a tratar con esa persona, ¿verdad? Ahora, si dice que lo amas al Señor, tienes que tener convicción de pecado. ¿O no es así? Saber que pecaste y reconocer. Eso es tener convicción. Hay personas de repente que pecan y lo toman por poco. Y agarran y lo guardan adentro, en su baúl que tienen, porque cada uno tiene su baúl dentro de su vida. Hablo en el ámbito espiritual. Lo mete en una bolsa o en un cajón y lo guarda. Y uno piensa que ahí quedó todo. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Dios lo sabe todo, Él lo ve todo. Y ustedes saben, los que conocen la palabra de Dios. Amén, hermanos. Otro punto para decir que uno ama a Dios es mostrar arrepentimiento por la condición y los hechos de la vieja vida. Eso es muy importante, hermanos. Mostrar que hay arrepentimiento en tu vida. Y va a ser por tu manera, digamos, de actuar, tu manera de hablar, tu manera de ser. Otro punto es expresar la fe en Jesucristo, hermanos. Expresar esa fe en Jesucristo. Eso se denota en tu vida como hijo, como hija de Dios. Por eso que decía el Señor, el que creyere y ser bautizado, uno está aplicando la fe. Es importante nosotros vivir por medio de la fe. Ahora, vamos a hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué le sucede espiritualmente al creyente cuando es bautizado en agua? ¿Qué le sucede? Seguimos en el agua, ¿verdad? En el tema del bautismo del agua. Sucede que hay una completa restauración interna que se produce en tu corazón, en mi corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace una operación espiritual. Veamos en el ámbito espiritual. Él hace una operación espiritual, conocida como, ¿qué cosa? La circuncisión de tu corazón. Que esto lo vamos a ver más adelante, como antes se hacía en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Ya este es el Nuevo Pacto que estamos hablando. Acá dice, sin embargo, la circuncisión carnal que se hacía antiguamente en Génesis 17:14, dice que el incircunciso, digamos, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, habla del varón, ¿verdad? Aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, veo los niñitos, su prepucio dice que hay que, friccionarlo para que rompa esa telita y quede libre, que para mañana más tarde no sufra. Bueno, antiguamente lo hacía así el pueblo de Israel, por medio de sus profetas. Tenían que hacer un pequeño tajito y esa era la señal, digamos, del pacto que había tenido Dios con Abraham y que lo vamos a ver acá. Vamos a reflexionar y vamos a meditar por un momento diciendo que así como la circuncisión del prepucio de los varones era símbolo y señal del antiguo pacto, así también el bautismo en agua hoy representa, ¿qué cosa? La circuncisión espiritual del nuevo pacto, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, por consiguiente, por este motivo, podemos dar evidencia de que fue quitada de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, incluyendo pasiones y deseos perversos. Miren cómo es, para tener una idea, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ahora, el nuevo pacto, ¿qué declara? Que el Señor, nuestro Señor, es nuestro Dios verdadero y nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Eso seguro que sí. Ahora, la pregunta es esta. Otra pregunta, ¿cuál es el significado de ser bautizado en agua?
¿Cuál es el significado, hermanos? Es muy sencillo. Cuando uno es bautizado en agua, ¿qué significa? Que nosotros, tú, yo, comencemos a andar en una nueva vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada juntamente con el Señor. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Esa es la finalidad. Por lo tanto, nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero vivos en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que Dios nos enseña. Por eso dice, ¿cuál es el significado de ser bautizado en agua? Ese es el significado. Comenzar a andar una nueva vida. Amén. Ahora vamos a ver en este punto del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, vamos a leer, vamos a hablar, porque es importante que ustedes sepan. Primeramente tenemos que darnos cuenta que hay dos puntos muy importantes respecto al bautismo del Espíritu Santo. Una es la operación del Espíritu Santo que mora, dice que mora, que habita en el interior de tu vida, de mi vida, del creyente. Por ejemplo, dice, si nosotros tomamos un vaso y echamos agua y después lo tomamos, esa agua ingresa a nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿O no es así? Cuando nosotros nos vamos a la piscina, hoy que ya viene el verano, tú te zambulles, te tiras y todo el agua te rodea tu cuerpo, ¿verdad? Si uno lo comienza a meditar, estos dos ejemplos, y también podemos poner este ejemplo de cuando uno está en un río, veo ahí ríos que desembocan con el mar. Cuando uno también se zambulle, todo te rodea y hay conexión con todos los demás océanos, si lo vemos en la parte espiritual. En estos ejemplos que estoy dando, hay una relación de nosotros con ¿quién? Con el agua, pero la diferencia está en el grado, digamos, de esa relación. Si el agua está dentro de nosotros, nosotros somos el elemento de qué cosa, que contiene, ¿verdad? El agua, ¿o no es así? Somos ¿cómo sería, cómo lo pueden interpretar? El recipiente, Muy bien, hermana. Y la otra postura es que si estamos dentro del agua, o sea, estamos en la piscina, es que el agua nos contiene a nosotros. A esto quiero llegar. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un pecador, yo sé que acá en nuestra iglesia todavía hay hermanos y hermanas que todavía no han recibido el sello del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que estamos hablando. Por eso estamos haciendo estas dos diferencias. Lo que yo les quiero decir, hermanos, que cuando uno acepta al Señor en su corazón, es cuando verdaderamente Dios comienza a tratar con uno y Dios mora, que lo vamos a ver más adelante, mora en uno. Y vamos a ver ya. Ahora le digo, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un pecador, nos lleva al conocimiento de Jesucristo. Luego somos salvos y redimidos por Él. Ahí es cuando Dios comienza, ¿qué cosa? A orar. Y cuando Él comienza a orar, envía su Espíritu para hacer morada dentro de tu vida. Dentro de tu vida. O sea, para hacer morada en tu corazón del recién convertido. Está hablando... Yo lo digo cuando yo voy observando de aquellos hermanos, aquellas personas que uno le está ministrando, lo está orientando, veo que hay arrepentimiento, veo que él comenzó a cambiar o ella comenzó a cambiar, ya es otra persona. Entonces Dios ve que esa persona verdaderamente está cambiando. Pero quiero decirte, tú ya tienes el Espíritu Santo dentro de tu vida. Muchos me dicen, no, yo no tengo el Espíritu Santo. No, ustedes los tienen el Espíritu Santo por sus obras, por la manera como están llevando su vida. El Espíritu Santo está morando dentro de ustedes. Eso créanlo, hermano. Pero lo que Dios quiere que tú te tires a la piscina, que el agua te embista. O sea, el Espíritu Santo te va a embestir cuando te bautiza, cuando te sella. Los discípulos fueron ellos, Dios decía que Jesús sopló en ellos y les dio el Espíritu. Ya estaba morado en ellos, pero ellos tenían que recibir. Cuando Jesús se fue de esta tierra, partió, ¿qué es lo que dijo? Que no se vayan de Jerusalén, porque iban a recibir las promesas del Padre. Y fue que ahí en el lugar
El aposento alto es cuando ellos recibieron ese fuego desde la cabeza hasta los pies. O sea, eso quiero que entiendan, hermanos. Que Dios ve todo. Ustedes, hermanos, tienen el Espíritu Santo, porque ustedes están llevando una vida correcta. Pero si llevan una vida incorrecta, no. Dios va a morar, va a habitar, si tú verdaderamente estás llevando la vida que es así. Entonces, hermanos, les digo, ustedes tienen el Espíritu Santo por la manera como están viviendo ahora. Pero Dios quiere que sellarte con su Espíritu. ¿Por qué? Porque ese sello, esa investidura, prácticamente va a transformar tu vida de otra manera. Ahí va a venir la autoridad que viene de parte de Dios. El segundo ejemplo, digamos, se relaciona con el derramamiento externo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos envuelve y nos conecta con Jesucristo. Ese es cuando Dios bautiza con el Espíritu Santo. Así como le había dicho, cuando nos metemos en un río, nos conecta con los océanos. Eso es lo que Dios hace. El Señor Jesús, Él es nuestro bautizador. Nosotros somos sus candidatos, ¿verdad? Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, dice que Dios se manifiesta a sí mismo, dando lugar a que fluya sobre vosotros. ¿Qué cosa? Su carácter y su naturaleza. Por eso que el Señor dijo posteriormente, hace su obra por medio de nosotros. Jesús le dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir, hermanos? Que ustedes no pierdan la esperanza, hermanos, hermanas, que Dios en cualquier momento los va a bautizar con el poder. Hay hermanos que necesitan ser bautizados con el poder. Miren, Dios, si lo dice su palabra, Él ha prometido y lo va a hacer. A veces uno se pregunta, pero ¿por qué a mí no el Señor no me toca? Y a los hermanos sí. ¿Hay celo espiritual? Sí hay celo espiritual. Pero créanlo, hermano, si tú estás llevando una vida correcta y si tú tienes a Dios en tu corazón, solamente falta que Dios te selle, te dé esa autoridad que es necesaria, porque la autoridad es importante. Miren, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué debemos ser bautizados en el Espíritu? Primeramente porque es un mandato de Dios, ¿verdad? Para todo creyente que anhela ser un siervo de Dios. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Sé lleno del Espíritu, lo dijo el Señor. Ahora también, pero además de ser un mandato, también es un requisito indispensable. Acá esto es importantísimo. ¿Por qué es indispensable? Porque ahí es cuando tú vas a recibir el poder del Señor en tu vida, que viene de parte de Dios. Amén. ¿Qué decía Jesús? Si alguno tiene sed de mí, venga y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Esto lo dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Hermanos, esa corriente viva, esa agua viva es Dios en tu vida. Yo lo que les quiero decir, hermanos, que ustedes son bautizados, que no se estanquen. Reclámenle a Dios. Si ustedes están cumpliendo con Dios, reclámenle. Dios se lo va a dar. Yo me acuerdo que yo le reclamaba a Dios. Todos hermanos hablaban en lengua, se sentían bien y yo me ponía en una postura, decía, Señor, ¿pero por qué? Si yo también trabajo para ti. Créanlo, hermanos, que en su momento Dios los va a sellar. Los va a sellar, hermanos, créanlo. A Él no se le escapa nada. Pero guarden sus vidas. Sigan trabajando como lo están haciendo. Necesitan ustedes esa autoridad de Dios. Porque es muy importante, hermanos. Es muy importante que ustedes reciban ese poder. Amén. Ahora, hay otra cosa también que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos buscando, digamos, del Señor. Es importante nosotros que tengamos sed espiritual. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros buscamos ¿a quién? Al dador y no al don. ¿Me entienden? En lugar de buscar a Dios, ya quieren el don en su vida. Y a veces nos equivocamos, pedimos mal, miramos de esa manera espiritual. Nosotros busquemos a Dios primeramente y Dios te va a dar el don del Espíritu Santo. Amén.
Otro punto importante es que cuando se recibe el Espíritu Santo, uno no tiene que resistirse. Hay hermanos acá que cuando sienten algo se resisten o no. Y eso pasa, pero no se resistan. No se resistan. Sino ceder en alabanza, en ese momento que sienten, al contrario, ceder en alabanza a Dios para que por el Espíritu pueda comenzar uno a hablar en lenguas. Porque cuando uno bebe o se bebe en el Espíritu, fluye del Señor, ¿qué cosa? Una expresión sobrenatural en tu vida. Es muy importante, hermanos, esto. Es muy importante. Ahora, ¿ustedes creen que pueden recibir en esta tarde el Espíritu Santo? ¿Ah? Si están haciendo el trabajo para el Señor. ¿Qué lo detiene? Yo creo que nada, ¿verdad? Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, acuérdense ustedes ese pasaje, lo primero que fue Juan y Pedro y Juan a ese cojo, y de frente le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó. Esa autoridad, Dios te lo va a dar a ti. Sí, porque el Señor ya te prometió, ya te bautizaste, ¿verdad? Ya te arrepentiste, te bautizaste en agua. Ahora tienes que recibir el don del Espíritu Santo. No te puedes quedar ahí. Tienes que pedir al Señor para que seas un verdadero cristiano. Porque ¿qué pasa cuando te enfrentas con personas endemoniadas? Si no tienes esa autoridad, el enemigo te puede doblar, te puede quebrar. Acuérdense de ese pasaje en Hechos de los Apóstoles que ahora se viene a mi mente. Cuando está ese sacerdote de Leva, tenía 7 hijos, y vean cómo Pablo exhortaba, liberaba endemoniados. Dice que los hijos agarraban en el nombre de Pablo, yo te conjuro, decían. Y el endemoniado los miraba. Ponte que sea Carlos y Alexis. ¿Y ustedes qué? Yo a Jesús lo conozco, a Pablo también. ¿Y ustedes? Dice que el espíritu de este endemoniado salió y los invistió y salieron, dicen, desnudos. Por eso es importante tener la autoridad de Dios. Dios nos ha prometido a nosotros que nos va a dar. Si nosotros hemos cumplido con bautizarnos, Dios nos va a dar esa autoridad. Pero hagan las cosas bien. No entren en ese ámbito espiritual, que primero son fríos, después son calientes, ¿verdad? Pero más no sean tibios, porque si no el Señor dice que los va a botar de su boca. Ni frío ni caliente, frío o caliente, más no tibios. Eso es lo que quiere el Señor. Nosotros tenemos que buscar verdaderamente con ese sentir, hermanos. El arrepentimiento tiene que ser genuino de uno. Tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios. Así que, hermanos, Dios también renueva las lenguas, hermanos, ojo, Él cambia las lenguas. Cada día te las hace más hermosas. Pero es cuestión de buscarlo a Él. Hasta acá la palabra de Dios.